Entendido. Listo. Bien. Saludo a todos los que nos están asistiendo. Los bienvenidos. Somos un grupo de oración, grupo espírita, y en esta clase Cecilia nos va a enseñar y nos va a mostrar la importancia de la oración. Nosotros tenemos una serie de vídeos para consultar por esta página o por este canal, para que nos sigan, para que hagan sus preguntas también en las vías que les vamos a decir después. Tenemos varias charlas y clases para los que quieran asistirnos. Hoy la disertación de Cecilia es sobre la oración. Es muy linda, tiene mucho contenido. Le damos la bienvenida a Cecilia Plaza, que está aquí para darnos de esta linda charla Hola, de ¿cómo hoy. estás? Gracias. Ya, y vamos a comenzar. Vamos a hacer una lectura a comenzar y después la oración para iniciar nuestra actividad. Voy a sacar una lecturita aquí de este libro, Vida Feliz, que es de Divaldo Franco, pero es por el espíritu de Joana de Ángeles. Y estoy en la lectura 85. Y el mensaje es el siguiente. Transforma tus horas en un rosario de bendiciones, aprovechándolas con sabiduría en el trabajo edificante. Formarás un patrimonio de felicidad, lo cual no puedes imaginar. Desperdiciándolas no conseguirás recuperarlas. La hora que pasa no retorna, como el agua que corre bajo el puente. La eternidad es hecha de segundos y el tiempo medido por las horas es la concesión de Dios para proporcionarte bienestar. Trabaja sin desánimo y acumula tus horas de acción benéfica. Es un lindo mensaje. Este libro es maravilloso. Siempre nos da mensajes muy de acorde al momento Muy que estamos sabio. pasando. Sí, sí. Siempre lo que necesitamos escuchar. Bien. Ahora vamos a hacer nuestra oración para comenzar esta actividad tan bonita. Padre amado, nos entregamos en tus manos en este trabajo que comenzamos como grupo y que nos reconforta tanto comenzar en estas vías que no conocemos mucho, como son las redes sociales. Y te pedimos, Padre, que este camino sea lleno de enseñanzas y aprendizajes para nuestro grupo y para todos los que nos escuchan. Te pedimos, Padre, que por esta vía también podamos tener nuevas comunicaciones con personas que necesitan de un consejo espiritual, una palabra amiga, una palabra también que nos consuele en el momento que estamos pasando. En esta ocasión, Padre querido, vamos a hablar precisamente de la importancia que es la oración, la comunicación contigo, con nuestros espíritus más elevados, con todos estos espíritus interesados también en ayudarnos. Te pedimos, Padre querido, que ilumines a Cecilia que nos da este mensaje de hoy en esta charla tan maravillosa. Y te pedimos que abras nuestra mente también para entender y colocar en práctica también lo que podamos aprender acá. Quédate con nosotros, Padre, amado Jesús, con tu evangelio de luz. Madre María también de Nazaret, nuestros queridos mentores. Quédate con nosotros, hoy y siempre. Que así sea. Que así sea. Gracias, Sandrita. Entonces vamos a dar inicio, ¿cierto? Hoy día vamos a tratar de este tema que para muchas personas a veces es conflictivo siendo algo tan simple. Vamos a darnos cuenta ahora lo simple que es. Se llama la charla, el tema de hoy, aprendiendo ahora. ¿Por qué razón?
tiene este título? Porque muchísimas personas cuando hacemos atenciones fraternas, cuando conversamos con ellos y les decimos que hay que orar y la importancia que tiene la oración o el evangelio en el hogar, nos dicen, pero ¿y cómo oro? Rezo un Padre Nuestro, rezo un Ave María, o sencillamente algunos ni siquiera saben la oración del Padre Nuestro y el Ave María, entonces hay que hacer algo especial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para eso es justamente esta charla, para esclarecer todas esas dudas. Vamos a tratar aquí, ¿qué es la oración? ¿Cuál es la manera correcta de orar? Tipos de oración, la importancia de la oración. Eso van a ser los temas que van a estar en el desarrollo de esta charla. Lo primero, ¿qué es la oración? La oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, es aproximarse a Él, es ponerse en comunicación con Él. Hay tres cosas que podemos hacer por medio de la oración. Podemos hacer una oración de alabanza, podemos hacer una oración de pedido y podemos hacer una oración de gracia. Cuando nosotros estamos agradecidos, ¿cierto?, de Dios, que es lo que menos hacemos y deberíamos hacer más, ¿cierto? Todos los días deberíamos empezar en la mañana agradeciendo a Dios por abrir los ojos, por la oportunidad de un nuevo día, de poder hacer otras cosas, de modificar nuestra vida, de las oportunidades miles que se nos presentan en el día, ¿cierto?, para nuestro crecimiento espiritual, porque cada día hay que aprovecharlo, como decía la lectura al inicio, ¿cierto?, de cómo aprovechar el tiempo, de no desperdiciar las horas. Qué pena que a nosotros nos cueste tanto comprender eso y la importancia que tiene. La oración es una vibración profunda del alma. Esto tiene mucho, mucho sentido, por eso lo puse con rojo, porque las personas a veces acostumbran a hacer una oración sin pensar, sin meditar, sin sentir nada. La repetimos a veces como loro, como una oración aprendida o leída, y no le estamos poniendo ningún sentimiento a algo nuestro. Por eso que tenemos que entender que debemos vibrar profundamente con nuestro corazón, con nuestra alma, en nuestros sentimientos para poder, ¿cierto?, hacer una buena oración. Se puede decir también que la oración es una invocación mediante la cual el hombre entra por el pensamiento en comunicación con el ser a quien se dirige. Muchas veces nos dicen, oye, ¿y a quién le oramos? Pues al ser superior en el que más confiamos. Mucha gente lo hace directamente al Padre Celestial, muchas personas a Jesús, muchas personas a María, muchas personas a sus ángeles guardianes o a santos o de preferencia ciertas personas de buena moralidad, de seres espirituales que para nosotros han sido ejemplos. No importa a quién la dirijamos, siempre que lo hagamos concentrados, con buenas intenciones, ¿cierto?, tratando de conseguir una conexión con el mundo espiritual superior. Las oraciones son siempre escuchadas cuando tienen buena intención. Orar no es solo suplicar, alabar, reclamar o requerir. Es sobre todo, pongamos atención en esto, sintonizar pensamientos y emociones. ¿Ya? Debemos encontrar una sintonía entre esas cosas, un equilibrio. No decir cosas sin pensar, sin sentir nada. Debemos sintonizar esos pensamientos con la emoción. Construir fecundas conjugaciones mentales. Establecer circuitos de poderosas energías constructivas. Cuando nosotros hacemos eso, ¿cierto?, no sabemos, no tenemos idea que se está provocando en nuestro cerebro y en todas las conexiones vitales que tenemos con el mundo superior. Nosotros no lo podemos ver, a menos que seamos videntes, ¿cierto? Si hay un vidente podría ver algo a lo mejor, pero ni siempre. Entonces tenemos que entender que nosotros debemos ser los que sintonizamos nuestros pensamientos con la emoción, para poder construir, ¿cierto?, y establecer circuitos mentales
de la energía que necesita. ¿Cuál es la manera correcta de orar según el entendimiento espírita? La verdadera oración no debe ser recitada, sino sentida. Otra vez lo mismo. Debe ser un cómodo proceso de movimiento de labios, revestido muchas veces por bellas palabras, sino una expresión de sentimientos vivos, real, con el fin de que realicemos una legítima comunicación con la espiritualidad mayor. Era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Cuando repetimos como loros una oración, no estamos llegando a ninguna parte, porque no hay ahí no hay conexión entre la emoción y el pensamiento, y menos con lo que estamos diciendo. Entonces nosotros debemos alinear esas cosas para poder darle sentido a esa oración. Cuando nosotros estamos orando, pero otras personas dicen, entonces no puedo orar un Padre Nuestro ni una Ave María. No se trata de eso. Nosotros podemos orar, porque de hecho el Padre Nuestro es la oración que nos dejó Jesús. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Lo importante es entender lo que estamos orando. Lo importante es hacerla con el corazón, con el sentimiento, comprender realmente lo que estamos diciendo cuando decimos Padre Nuestro, que estás en los cielos, cuando santificamos su nombre, sobre todo cuando decimos, perdónanos Señor, ¿no? Por nuestras ofensas o por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Generalmente eso lo repetimos y ni siquiera tomamos conciencia de lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo, ¿cierto?, a nuestro Padre que nos perdone de la misma manera que nosotros somos capaces de perdonar a los demás. Y así, si analizamos el Padre Nuestro completo, ¿cierto?, nos damos cuenta que muy pocas veces pensamos en lo que realmente estamos orando. De eso se trata. Si vamos a hacer una Ave María, si vamos a hacer un Padre Nuestro, que estemos sintiendo, que esté vivo en nosotros ese sentimiento, ¿cierto?, consciente de lo que estamos diciendo. El diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unción y fervor, en que el Hijo pequeñito e imperfecto habla con el Padre Todopoderoso y buena, perfección de las perfecciones, porque tenemos que entender, ¿cierto?, que nuestro Padre Celestial es realmente perfecto. Y si nosotros queremos llegar a Él, debemos hacerlo con el corazón, que es la forma más fácil, con el sentimiento, con la emoción. Así como los niños, que son tan inocentes. No hay cosa más maravillosa que la oración de un pequeño, de un niño. Por eso que conmueve a todo el mundo cuando escuchamos la oración de un niño. Porque ellos lo hacen con su inocencia y con toda su alma. Ellos no saben de esconder cosas ni de ponerse máscaras como nos pasa a muchos adultos. Cuando el espíritu ora, el espírita, estamos hablando de las personas espíritas como nosotros, sabe por anticipado que su oración no hace modificaciones en la ley. Esto es muy importante, que es inmutable, no altera con todo el mundo íntimo, que se fortifica valerosamente de modo a enfrentarnos con gallardía a las pruebas que se atenúan al influjo de la comunicación, de la comunión con el mundo espiritual superior. ¿Por qué? Nosotros los espíritas estamos conscientes de que cuando oramos, ¿cierto?, y pedimos algo a nuestro Padre, no podemos exigir la modificación de las leyes divinas, porque todas las leyes se cumplen. Si estamos, ¿cierto?, bajo la ley de causa y efecto. Si nosotros estamos pasando una prueba o una expiación en este mundo, que ya la elegimos antes de venir, que ya sabemos y estamos conscientes en el mundo espiritual que vamos a pasar por esas pruebas, no podemos pedirle a Dios después que estamos acá, ¿cierto? Decir, no, yo ya no quiero esta prueba, porque se me hizo muy dura y muy pesada. ¿Y por qué me castigas tanto? Porque es lo que comúnmente muchísimas personas le dicen a Dios, culpamos a Dios de las cosas que no debemos, porque nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida. Entonces, si estamos recogiendo aquello que sembramos, debemos, ¿cierto?, tener certeza de que por mucho que oremos,
Dios no nos va a cambiar la prueba, pero sí nos va a dar la fortaleza, nos va a mandar toda la ayuda que necesitamos para superar esa prueba. Por eso que hablamos aquí del valor, ¿ah? Que nos vamos a enfrentar con gallardía a las pruebas, con resignación, ¿cierto? Y nos vamos a poner en las manos de Dios. Además, podemos ir modificando, ¿cierto? Esas pruebas en la medida en que nosotros hacemos bien las cosas y hacemos bien a muchas personas. Esta imagen es maravillosa y muchas veces las personas no la ven. Entonces, por eso yo le puse aquí unas flechitas para que veamos que aquí está el rostro de Jesús por si no lo ven. ¿Ya? Y miren lo que sucede. Eso sucede siempre. Siempre cuando estamos orando con devoción, con el sentimiento puesto en la oración. No importa donde quiera que estemos, podemos estar escondidos en una cueva por allá, ¿cierto? Y va a llegar igual al mundo espiritual superior. Va a llegar a Jesús, va a llegar al plano espiritual donde nos pueden ayudar, donde va a llegar esa ayuda maravillosa que necesitamos, la calma, la resignación y todas las cosas que estamos necesitando en ese momento de angustia. Y no nos tiene que preocupar ni el lugar donde estamos, ¿cierto? Ni con quién estamos. A veces solo necesitamos estar en lo profundo de nuestros pensamientos para elevarlo a Dios y hacer, ¿cierto? Una pequeña oración en algún momento. Jesús definió claramente la manera correcta de orar, que puede ser entendida como las cualidades que la oración debe tener. Él nos recomienda que cuando oremos debemos orar en secreto, que no es por la multiplicidad de las palabras que seremos atendidos, sino por la sinceridad de ellas. Nos recomienda también perdonar cualquier cosa que tengamos contra el prójimo antes de orar, en vista de que la oración agradable a Dios parte de un corazón purificado por el sentimiento de caridad. ¿Recuerdan que Jesús decía cuando quisiéramos ir a dejar una ofrenda para Dios, primero fuéramos a arreglar los problemas con nuestros hermanos, para que tengamos el corazón libre de esas heridas que a veces nos persiguen la vida entera por el resentimiento, por los deseos ciertos de desquito, de venganza? Entonces nosotros debemos tratar de purificar esos sentimientos, de acercarnos más a Dios con el alma, ¿cierto? En humildad, con sinceridad. Porque si nosotros estamos odiando y estamos deseando el mal a otro, ¿cómo le vamos a pedir a Dios la ayuda que estamos necesitando? Tenemos que tener humildad ante nuestros errores. Y Él lo dice muy bien aquí, ¿cierto? Orar en secreto no se refiere, ¿cierto?, a que nosotros nos vayamos a esconder al último rincón. Era lo que decía, podemos orar en cualquier parte. Podemos orar cuando estamos lavando los platos, cuando estamos, ¿cierto?, en una dificultad en la calle, en cualquier parte. La oración es bienvenida si la sabemos hacer. Y no tan larga, sino que con que elevemos el pensamiento a Dios en el momento que necesitamos. Si lo hacemos de una buena manera, vamos a conectarnos bien. Cuando Jesús nos recomienda orar secretamente, entrar en vuestro cuarto y cerrar la puerta, orar a vuestro Padre en secreto, en las palabras de Mateo, no está estableciendo una posición o postura especial, física o mística, para entrar en comunión con Dios, porque nosotros tenemos la mala costumbre de abocarnos siempre a las formas y no al fondo. Él se refiere a entrar en secreto a nuestra alma, a nuestro contenido íntimo. Es ahí donde Él quiere que de ahí brote, ¿cierto?, esa oración. Porque Él dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, no se trata, ¿cierto?, de que Él nos esté pidiendo que nos vamos a encerrar con llave en un cuarto para poder orar. No, Él se refiere a nuestra alma cuando habla de nuestro cuarto, ¿ah?, en nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Lo esencial no es orar mucho, sino orar bien. Las oraciones muy largas, además de cansativas, pueden revelar una forma de ostentación que es siempre contraria a la humildad. Miren qué importante es eso. Él no nos está pidiendo un testamento de oración.
Él nos está pidiendo que le digamos lo que realmente sentimos. Es una conversación con nuestro Padre, es una conversación con Jesús de lo que estamos viviendo y lo que estamos necesitando. Debemos decir con verdad lo que en ese minuto nos pasa. No nos tenemos que complicar en largas eh, oraciones. Solamente decirle, si en ese minuto, ¿cierto? Tenemos una angustia porque se nos enfermó un hijo, o los papás, o algún familiar, o un amigo querido, pues de eso vamos a hablar y le vamos a pedir ayuda, a ver si lo pueden asistir. Y también para que le den la fortaleza de pasar esa prueba. Ese es el sentimiento que el mundo espiritual superior espera de nosotros. Y con mucha humildad, porque nosotros sin Dios no somos nada. La principal cualidad de la oración es ser clara, simple y concisa, sin fraseología inútil, ni lujo de epítetos, que no pasan de ser vestimentas de lentejuelas. Cada palabra debe tener su alcance, despertar un pensamiento, mover una fibra. En una palabra debe hacer reflexionar. Cuando nosotros oramos, ¿cierto? Si lo va a escuchar alguien, al menos que las palabras les sirvan para reflexionar. Si es para nosotros, que nos sirvan a nosotros mismos para reflexionar de aquello que estamos diciendo, necesitando, pensando. Solo con esta condición la oración puede alcanzar su objetivo, de lo contrario no pasa de ser ruido. Eso nos dice los espíritus superiores. La oración debe ser también espontánea, nacida del corazón. La oración es siempre agradable a Dios cuando es dicha con el corazón, pues para Él la intención es todo. Miren qué importante. Siempre, siempre debemos estar conscientes, ser muy conscientes que Dios, nuestro Padre, juzga la intención. Entonces, que nuestras oraciones sean siempre avaladas por la buena intención. Así le es preferible la oración de lo íntimo a la oración leída, por muy bella que sea, que fuera leída con los labios, más que con el corazón. Agrada la oración cuando es dicha con fe, con fervor y sinceridad. Por eso, ¿cierto? La oración de los niños es tan especial, porque ellos no saben de máscara, ¿cierto? Ellos hablan de lo profundo de su alma, con la simpleza que ellos tienen, con esa dulzura infinita que conmueve a todos. Entonces debemos, por eso que Jesús decía que fuéramos como niños, aprendamos de él. Jesús nos muestra dos formas de dirigirse a Dios. El fariseo satisfecho de sí mismo agradece no ser como los demás. En realidad no está adorando a Dios, sino que se convierte en idólatra de sí mismo. Está tan lleno de sí que en él ya no queda espacio para Dios. Y miren la diferencia entre la oración, otra oración. El publicano apenas se atreve a elevar los ojos. Solo suplica una y otra vez: Dios mío, ten compasión de mí. Es una oración sincera y auténtica, la de que él siente pequeño, falible, pecador, pero sabe que Dios lo ama, lo acoge, ¿cierto? Cuando somos humildes, estamos en esa posición, esa oración va a llegar a Dios, va a llegar a nuestro Padre, va a llegar a Jesús, va a llegar a nuestros ángeles guardianes, va a llegar donde quiera que llegue nuestra oración, si la estamos haciendo con humildad, sin ostentación, sin soberbia, sin orgullo. Solo quien se siente perdonado y amado puede vivir la experiencia de Dios en su interior. Por Dios que es verdad, es cierto. Cuando somos capaces de llegar arrepentidos a través de una oración, de las cosas que solo nosotros a veces sabemos, por Dios que es importante ponernos en las manos de Dios, confiantes de que si lo hacemos con humildad, con un arrepentimiento profundo y real, esa oración va a ser grande. Vamos a hablar ahora de los tipos de oración. El más perfecto modelo de concisión en el caso de oración es sin duda la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdan que yo les hablé en el inicio de la charla del Padre Nuestro? Es una oración maravillosa y la meditamos y sabemos realmente lo que estamos diciendo. Verdadera obra
cima de sublimidad, en la simplicidad, bajo la más reducida forma, ella resume todos los deberes del hombre para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo. Ahí está todo encerrado. Es por eso que esa oración es maravillosa, porque Jesús nos la enseñó y la dejó. Y es la oración muy completa, porque está todo resumido en esa oración. Todas las oraciones pueden ser definidas como siendo una llamada de nuestra alma en unión instantánea hecha con el mundo espiritual según los principios de afinidad establecidos en el intercambio mental. Ahora, uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Se adelantó, parece. Se adelantó solo. Ahí estaba, ¿cierto? A ver. Sí, ahí era. Estábamos hablando de los tipos de oración. Siendo la oración una llamada, podemos clasificarlas de varios modos. En primer lugar, tenemos la oración vertical, es decir, aquella que expresando aspiraciones realmente elevadas se proyecta en dirección de lo más alto y está dentro de los mencionados principios de afinidad recogidos por los misioneros de las esferas superiores. Aquí tenemos a una persona orando, está orando, ¿cierto? Que va directo al mundo espiritual superior, donde se abre, ¿cierto? El firmamento para que lleguen nuestro socorro cuando la persona está concentrada, está hablando de lo profundo de su alma, está orando con humildad. Cuando esa oración reúne esas condiciones importantes, va a traspasar todo. Entonces se le llama a esto oración vertical, porque llega donde nosotros queramos que esa oración llegue, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar, en segundo lugar, tenemos la oración horizontal. Traduciendo deseos vulgares, encontrará resonancia entre aquellos espíritus aún ligados a los problemas terrestres. Cuando nosotros, ¿cierto?, estamos orando por cosas muy superficiales, por cosas que a nosotros nomás nos preocupan en ese minuto, pero no tienen gran importancia para el espíritu, le llamamos estas oraciones más vulgares, que es generalmente el tipo de oraciones que hacemos nosotros, a las que estamos acostumbrados más, porque llamamos a Dios para todo. ¿Ah? Queremos que nos solucione cualquier cosa, sin preocuparnos nosotros de hacer nuestra parte primero. Entonces, esa oración se va a mantener así, como en el horizontal. Va a llegar a los que están en la misma sintonía, similares, ¿cierto?, a nosotros en el mundo espiritual. ¿Ya? Esto estamos hablando de grandes grupos de oraciones, en todas hay categorías entre ellas, pero estamos reuniéndolas en tres principales lugares. La primera, la oración vertical, ahora la oración horizontal, y la otra, que es la descendente, que esta no le podemos llamar oración en realidad. Si por fin tenemos la descendente, a esa no daremos la denominación de oración, sustituyéndola por invocación. En la invocación, la llamada recibirá la respuesta de entidades de bajo tenor vibratorio. Son los petitorios inadecuados, expresando desespero, rencor, propósitos de venganza, ambiciones, etc. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿cierto?, que nuestros amigos de lo ajeno piden y oran a Dios para que les vaya bien en el día, en su trabajo, como ellos lo llaman. Imagínense quiénes van a escuchar ese pedido. Cuando nosotros estamos deseándole mal a alguien y le decimos, Dios, que ojalá que le pase algo malo a esa persona porque me hizo esto, porque me hizo quedar mal, porque me hizo sentir mal, ojalá que le vaya muy bien, ¿tú escúchame? Pues esos son los tipos de oraciones que no se llaman oraciones, ¿cierto? Porque son descendentes. ¿Con quién se van a ligar esas oraciones? Imaginémoslo, pensémoslo, con el mundo espiritual más bajo, porque en el mundo espiritual que nos rodea hay de todo, ¿cierto? Desde los seres más atrasados, también hasta los buenos que nos vienen a ver como nuestros ángeles guardianes que nos ayudan, y así todo el mundo espiritual superior que se preocupa de nosotros y de enseñarnos.
La oración es vertical, horizontal o descendente en relación al potencial mental de cada persona que ora o de los sentimientos que ella expresa. La oración, cualquiera que ella sea, es acción, provocando la reacción que le corresponde. Siempre nosotros, si emitimos una acción, vamos a tener que esperar de una reacción. ¿Ah? No es lo que dices, sino con la vibración que lo dice. No es lo que decimos nosotros. Es cómo, ¿cierto? Lo decimos en qué emoción, con qué fuerza, con qué intensidad y con qué intención. Conforme sea su naturaleza, quedará en la región que fue emitida o se elevará más o menos recibiendo la respuesta inmediata o remota según las finalidades a que se destina, ¿cierto? Si nosotros vamos a hacer una oración que va a quedar aquí nomás en nuestro plano, que es la horizontal, o vamos a ir hacia arriba, ¿cierto? En forma vertical, o si estamos con pensamientos de egoísmo, de envidia, de deseos de mal, va a ir a ligarse con espíritus inferiores, porque es la calidad que nosotros le estamos dando a la oración. Deseos banales encuentran realización próxima en la propia esfera en que surge. Impulsos de expresión algo más nobles son amparados por las almas que se ennoblecieron. Ideales y peticiones de significación profunda en la inmortalidad remontan a las alturas. Cada oración se caracteriza por determinado potencial de frecuencia. Esto es así como las ondas, ¿cierto? La onda larga, la onda corta, la onda media. Es así. Cuando nosotros, ¿cierto? Queremos llegar con esta oración a los planos superiores que nos escuchen, debemos orar profundamente, ¿cierto? Vibrar muy, con ondas muy cortas que vayan con fuerza para llegar donde nosotros queremos alcanzar. Todos estamos cercados por inteligencias capaces de sintonizar con nuestra llamada a la manera de estaciones receptores. Nosotros constantemente somos emisores y receptores. Así como emitimos ondas, recibimos. Y nos vamos a ligar con el plano, ¿cierto? Que esté de acuerdo con la emisión que nosotros estamos provocando. Depende de nosotros. Cada oración, tanto cuanto cada emisión de fuerza se caracteriza por determinado potencial de frecuencia, y todos estamos cercados por inteligencias capaces de sintonizar con nuestra llamada a la manera de estaciones receptores. Nosotros podemos estar en una plaza, en la calle, en la casa, donde quiera que estemos, pero miren todo el mundo espiritual que nos puede estar rodeando. Y aquí incluso hay poco, a veces hay más. Y no se asombren de lo que decimos, porque es así. Deberíamos estar más conscientes de eso, que cuando nosotros estamos emitiendo alguna fuerza negativa, vamos a recibir el refuerzo de todo el que esté cercano, ¿cierto? Con esa onda mental que estamos emitiendo y vamos a multiplicarla. Entonces, si nosotros queremos el bien para nosotros, multipliquemos el bien. Seamos atentos en eso. Si realmente queremos recibir bien, queremos recibir cierta acogida con nuestra oración para nuestra mejoría, para la ayuda que necesitamos, hagamos el bien. Emitamos buenas ondas de amor, de humildad, de simpleza, de concordia, de perdón, de solidaridad. Son tantas las virtudes, ¿cierto?, que necesitamos aprender. Pero a través de esta oración podemos ir aprendiendo, para incluso pedir por ellas, para lograr, ¿cierto?, dominarnos a nosotros mismos. Toda concentración mental emite vibraciones que son equivalentes. Contenido de dicho pensamiento de ese modo se dirige hacia un campo semejante con el que se sintoniza y comienza a asimilar las energías correspondientes, lo cual aumenta su capacidad de irradiación ante este resultado.
El hombre lúcido se construye a sí mismo mediante el cultivo de ideas elevadas. Eso debemos aprenderlo. Nuestras ideas deben ser cada vez más elevadas, porque solamente así, ¿cierto? Vamos a ir superándonos a nosotros mismos, vamos a ir mejorándonos. Nos mejoramos nosotros, mejora el entorno, mejora la comunidad, mejora la ciudad, el país y el planeta, así sucesivamente. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que aprendamos de estas cosas? Gracias a las, dice, mediante el cultivo de ideas elevadas, gracias a las cuales se vincula con las fuentes inagotables de la vida. Queremos eso para nosotros, ¿cierto? Todos queremos eso. Conectarnos con las fuentes inagotables de la vida. Debemos orar bien, hacer bien, pensar bien. Como ese mundo causal, porque es el mundo de las causas, constituye una realidad que se caracteriza por ser energía pura. Cuando llegan hasta él emisiones mentales de significado superior, se establece el contacto proveedor de las emisiones que se derraman en dirección a la antena psíquica emisora de la onda. Sí, cuando las personas meditan, los que meditan me van a entender inmediatamente. Cuando estamos en meditación profunda, en oración, lo que ocurre es maravilloso alrededor nuestro. Se siente esa fuerza maravillosa de las ondas que nos rodean, del viento. ¿Por qué? Porque fueron a cargarse allá, al mundo de las causas, y son derramadas para nosotros, ¿cierto? Para nuestra sanidad, para nuestra mejoría, para nuestra ayuda. Pero solo porque somos capaces de hacerlo como corresponde. De ese magnífico campo de organización superior proceden las admirables conquistas del pensamiento humano que se materializan en las diferentes áreas de la ciencia, del arte, de la filosofía, de la religión, de los grandiosos emprendimientos que promueven a las criaturas y a la humanidad. ¿Se dan cuenta? Esto no lo estoy diciendo yo nomás, lo dice el espiritismo, lo dicen todos los libros en los que aprendemos, ¿ah? Para que nosotros entendamos cuán importante puede ser una oración bien sentida. Resulta indispensable que las mentes humanas diluyan las vinculaciones ancestrales con los círculos morales inferiores de los que proceden, las cuales predominan en sus hábitos emocionales, en sus intereses morales, que a su vez son los responsables de los vicios y los desórdenes que aumentan hasta transformarse en enfermedad del alma. Como desgraciadamente estamos sufriendo mucho hoy en el mundo en que vivimos. Los enfermos por la violencia, los obsidiados y perseguidos, los que quieren suicidarse y desgraciadamente tantos lo consiguen. Porque no hemos vigilado el pensamiento, porque no hemos sido amigos de la oración, de la buena oración, porque no hemos tomado conciencia de los hábitos malos que hemos tenido y seguimos en esos vicios hasta perjudicarnos de tal forma que nos vemos envueltos en un torbellino que no podemos seguir. Entonces, hagamos caso de lo que significa saber orar. Para lograr el éxito en ese cometido, la selección de los pensamientos que es preciso cultivar mediante el esfuerzo y la voluntad, hasta fijarlo, sustituyendo a los perniciosos, generará una nueva conducta psíquica de resultados saludables. Miren cómo es importante esto. Nosotros queremos, ¿cierto? Cambiar, queremos cultivar cosas buenas, tenemos que hacerlo con nuestra voluntad. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros no podemos esperar que el vecino, el amigo, hay mucha gente que dice, ay no, ora por mí porque a ti te escuchan. A todos nos van a escuchar si lo hacemos con el corazón. A todos, sin excepción. En esa etapa de cambio de hábitos mentales, la oración se convierte en un elemento de inestimable
razonable valor, porque mitiga los dolores morales y da lugar a la inspiración que procede de aquellos núcleos de captación de ese tipo de ondas, transformándolas en respuestas portadoras de bienestar, de aliento, de esperanza, de belleza y de armonía. Esto lo dijo Manuel Filomeno de Miranda en Reencuentro con la Vida. Y tenemos que entender, ¿cierto? Si nosotros queremos vivir en la luz, si queremos recibir de esta luz maravillosa, debemos aprender a cambiar por nuestra voluntad nuestros malos hábitos. Semejante estado psíquico revela fuerzas ignoradas, revela nuestro origen divino y nos coloca en contacto con las fuentes superiores. Dentro de esa realización, el espíritu en cualquier forma puede emitir rayos impresionantes. Es maravilloso entender esto, hacer caso cuán importante es la oración, porque realmente es cierto, nosotros tenemos esencia divina. Somos hijos del Creador que nos creó a su imagen y semejanza. Es por eso que nos dicen eso. Y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si aprendemos a estar en una oración cierta, conectados con los planos superiores, vamos a recibir de ese manantial incalculable de amor y de valor, ¿cierto? Todo aquello que nos está haciendo falta para nuestro equilibrio. Aprendamos a creer en la oración, en que todo esto que estamos hablando sí se produce. Constantemente cada uno de nosotros recibe trillones de rayos de variada orden y emitimos fuerzas que nos son peculiares y que van a actuar en el plano de la vida, a veces en regiones muy apartadas de nosotros. El pensamiento es lo más rápido que existe, es más rápido que la luz. Y si nosotros estamos orando con fervor, dirigiendo nuestro pensamiento con cosas elevadas, vamos a llegar hasta donde no nos imaginamos que llegamos. En ese círculo de permuta incesante, los rayos divinos expedidos por la oración santificadora, convirtiéndose en factores anticipados de cooperación eficiente y definitiva en la cura del cuerpo, en la renovación del alma e iluminación de la conciencia. Miren todas estas manos unidas, cuánta fuerza va a tener esta oración si hacemos el Evangelio, si tenemos el hábito en nuestro hogar de orar. Es maravilloso lo que podemos conseguir. Toda oración elevada es manantial de magnetismo creador y vivificante. Y toda criatura que cultiva la oración con el debido equilibrio del sentimiento se transforma gradualmente en foco irradiante de energía de la divinidad. ¿Cómo no va a ser hermoso que nosotros entendamos esto? ¿Cierto? Y que lo empecemos a practicar. Por eso cuando ustedes, ¿cierto?, quieren hacer una oración, no se preocupen mucho de lo que tienen que decir, sino del sentimiento y la emoción, la fuerza que le van a poner a esas palabras que digan. Si estamos pidiendo ayuda divina, a veces basta, ¿cierto?, con que digamos, Dios mío, ayúdalo, si estamos pidiendo por otra persona. Escucha nuestras plegarias. Y si va con esa fuerza y con esa emoción, solo bastan esas palabras. Si queremos hacer un Padre Nuestro, no lo repitamos como marionetas, hagámoslo con sentimiento. Si vamos a decir una Ave María, lo mismo, o la oración que quiera que digamos, la más importante es la que sale de nuestra alma, diciendo la verdad de nuestro corazón, diciendo lo que realmente nos pasa, qué es lo que realmente queremos, y con mucha claridad vamos a dirigir esa oración al mundo espiritual superior, a nuestro Maestro Jesús, a nuestro Padre Celestial, a nuestra Madre Santísima, a nuestros ángeles guardianes, etc. Y esta ha sido la charla de hoy día. Espero en Dios que realmente pueda servir para muchas personas, sobre todo para aquellos que tienen dudas y que no saben cómo orar. Entonces, ahora, ¿te gustó, Sandrita? Qué bueno. Muy linda tu charla, Ceci, y nos deja tan tranquilos porque nos enseña cómo
cómo seguir en este camino maravilloso que es la oración y que nos hace una reconexión con nuestros amigos espirituales, no solamente no vamos a pensar que vamos a estar conectados todo el tiempo, pero sí una oración diaria, elevar el pensamiento por los necesitados, por las personas que necesitan de una ayuda. Sabemos todas las necesidades que tiene el planeta en este momento, las personas que están en las áreas de guerra, en las personas que están sin trabajo, de las personas que están en las cárceles, en los hospitales, o En elevar las el calles, sin pensamiento, techo, claro. pasando hambre, Excelente. pasando frío, en los lugares Sí, de guerra. Eso en es tanto, en la tanto por lo que hay que lluvia. orar, Exacto. No ¿cierto? solamente por nosotros, hacer una oración cuando estemos en la calle, pero una oración para la comunidad, para que toda la comunidad esté bien y así avanzar en nuestro radio de protección espiritual con todo lo que conocemos como nuestro planeta, ¿no? Si todos lo hiciéramos así, estaríamos totalmente todos protegidos con esta gran magnetización espiritual que se hace con estas vibraciones maravillosas. Seguramente si todos lo hiciéramos así, Sandita, ya no estaríamos en un mundo de pruebas y expiaciones como ahora, estaríamos ya Exactamente. en un mundo de regeneración. Entonces Claro. ahora los vamos a invitar a todos a elevar el pensamiento a Dios, nuestro Padre, para hacer la oración de cierre. Padre amado, ayúdanos, Señor, a conectarnos con el Maestro Jesús, nuestro modelo y guía. Maestro, inspíranos y ampáranos para que seamos capaces de orar con nuestro corazón puesto en tus manos, que seamos capaces de ser humildes y reconocer todas nuestras faltas, porque todos erramos, todos nos equivocamos y necesitamos del perdón, necesitamos de la comprensión divina. Por eso que queremos agradecer al Padre Celestial su bondad infinita por todo lo que nos da cada día de nuestra vida. Queremos alabar al mundo espiritual superior que se preocupa de intuirnos, de guiarnos, de ayudarnos. Queremos pedir bendición para todos, para los que nos encontramos aquí en el cuerpo material, para el mundo espiritual que nos rodea, para todos los que sufrimos en este mundo de pruebas y expiaciones, para todos los que tenemos que aprender a dominarnos, a dominar las malas tendencias, a dominar las malas palabras, a dominar los malos sentimientos. Ayúdanos, Maestro querido, para que seamos dignos de llamarnos hijos de Dios nuestro Padre. Ayúdanos tú, que viniste a esta tierra a sacrificarte por todos nosotros, para que seamos capaces, Señor, de seguir tus pasos, de aprender de ti con mucha humildad y de luchar para mejorarnos cada día de nuestra vida. Quédate junto a nosotros, iluminando nuestras conciencias y amparando hoy y siempre, que así sea. Pues sí, sí, sí. Gracias, Ceci. Muy linda tus palabras, tu oración. Y ojalá que les sirva a mucha gente este video y que puedan también hacer preguntas por las vías de nuestro WhatsApp o de nuestras redes sociales para que podamos responder. Vamos a dar Demos gracias a prioridad Dios, a ¿cierto? muchos videos que vamos a lanzar de a poquito, De a ¿cierto? poquito vamos a ir subiendo contenido, ¿cierto? En YouTube, también en Instagram que tenemos, pero ya hay una charla subida sobre el Evangelio del Hogar, que es algo maravilloso aprender. Esta va a ser la segunda que vamos a subir de este tema y así vamos a ir hasta que vayamos avanzando en otros temas también necesarios para toda la comunidad, ¿cierto? Que tenemos que aprender. Ujú. El espiritismo tiene mucho para entregar, mucho para educarnos, mucho para que nosotros sigamos creciendo
en nuestra moralidad, para que alcancemos planos mejores cada vez. Gracias, Sandrita, gracias por la oportunidad y demos gracias a Dios porque realmente pudimos hacerlo, pudimos grabarlo y no tuvimos esta vez tanto problema técnico, Sí, ¿cierto? eso mismo. Ya, Bueno, que pasen un lindo día, que todos estén bien y gracias Dios. hasta luego, chao. Luego, Sandra.